Uno de los aspectos más difíciles dentro del matrimonio, indudablemente, es este tema de la comunicación. Y tenemos que entender qué es realmente la comunicación. Empecemos por leer Isaías, capítulo 50, versículo 4. Dice la Escritura: el Señor soberano me ha dado sus palabras de sabiduría para que yo sepa consolar a los fatigados. Mañana tras mañana me despierta y me abre el entendimiento a su voluntad. Hay un autor muy bueno que se llama Myron Ruch y tiene un libro donde toca muy bien este tema de la comunicación, que se llama Administración, un enfoque bíblico. Y en ese libro Myron Ruch dice lo siguiente: conforme nuestra sociedad, impulsada por cohetes y por turbinas, avanza en el siglo XXI, tiene a su alcance los medios de comunicación más sofisticados que el hombre jamás conoció. La tecnología electrónica actual hace posible que un hombre en el espacio y en la Tierra hable con otras personas en el espacio o en la Tierra. Hace posible también que los hombres hablen con las máquinas y las máquinas con ellas mismas, almacenando y reproduciendo información en cuestión de segundos, que hace pocos años tardaba días y hasta meses en procesarse. Y esto es algo realmente impresionante, porque a pesar de que el hombre ha logrado inventar estas sofisticadas técnicas y maquinarias electrónicas para ayudarse a comunicarse, el hombre sigue teniendo problemas en la comunicación con otras personas. Hay estudios recientes que han demostrado que las comunicaciones deficientes es uno de los grandes problemas que afrontamos en la actualidad en las relaciones e individuos. Y me gustaría compartir algunas frases acerca de la comunicación de varios personajes. El primero que voy a citar es el de Chiang Potok. Él dice: necesitamos escucharnos unos a otros si queremos pasar por esta era apocalíptica y evitar el caos de la multitud. Necesitamos escucharnos unos a otros. Aprender a escuchar antes de hablar. Blaise Pascal dice: el corazón tiene sus razones que la razón no comprende. Hay cosas que nos parecen lógicas, pero por más lógicas que nos parezca, no nos da comprensión al comunicarnos. Zenón decía una gran verdad. Él señalaba que el hombre tiene 2 orejas, pero una sola boca. Debería, por lo tanto, oír el doble de lo que habla. Y hay un proverbio árabe que dice lo siguiente: eres dueño de lo que callas y esclavo de lo que dices. Esto nos lleva a 2 preguntas interesantes. La primera: ¿piensas antes de hablar? ¿Alguna vez has dicho algo que al instante de salir de tu boca hubiera querido que regresara? Buenas preguntas para reflexionar y pensar. Ahora, alguien enseñaba que si quiero aprender a hablar con Dios, lea los Salmos. Pero si quería aprender a hablar con los hombres, lea Proverbios. Y allí en Proverbios vemos que la Escritura sistemáticamente
nos enseña acerca de la comunicación. Por ejemplo, el comprender lleva a considerar lo dicho y a la respuesta amable que quita la ira, calma el enojo. Y por el otro lado, el hablar apresuradamente a menudo produce palabras ofensivas, agresivas, ásperas, que echan leña al fuego y hacen subir el furor. Una manera sistemática de combinar varios proverbios y que nos dan una gran enseñanza. Regresemos entonces a Myron Rush, que ya lo cité anteriormente, y él se pregunta en su libro, ¿cómo podríamos definir la comunicación? Y vemos también en la Escritura la preocupación del Señor Jesucristo de que Él fuera comprendido cuando estaba enseñando a sus discípulos. Dice Mateo 13:51. Estaba enseñando Jesús y en un momento Él para de enseñar y le dice a sus discípulos, ¿han entendido todo esto? Les preguntó Jesús. Sí, respondieron ellos. Entonces concluyó Jesús. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo antes de concluir? Asegurarse que lo que había hablado y les había enseñado hubiera sido comprendido. Entonces el Señor sabía la importancia que tenía la comunicación exacta y se esforzaba para que sus discípulos lo entendieran. La mayor parte de las personas admiten tener problemas por falta o por fallas de comunicación, pero muy pocos se esfuerzan por definir lo que entienden por comunicación. ¿Qué es entonces la comunicación? Hay varias definiciones, pero esta es muy interesante. Esta definición dice que se puede definir la comunicación como el proceso mediante el cual transmitimos comprensión de una persona o grupos a otros. Entonces, para entender qué es la comunicación, tenemos que entender estas palabras claves. Primero, para comunicarme, necesito entrar en un proceso de comunicación. Y cuando hablamos de un proceso, tenemos que entender lo que dicen los técnicos de comunicación. Ellos hablan de que hay un emisor y hay un receptor. Y que en ese proceso, el receptor se convierte en transmisor y el transmisor se convierte en receptor. Entonces tenemos que entender que no es en una vía, sino en doble vía. Hay un proceso. Dentro de ese proceso en la comunicación hay un mensaje. Y en ese mensaje tenemos que asegurarnos en la transmisión que hay una comprensión. Y si no hay comprensión, no hay comunicación. Entonces debemos de velar que cuando nos comunicamos, el receptor realmente comprende. Y si el receptor no comprende, debería de iniciar un proceso para que el emisor verifique si comprendió o no comprendió lo que se quiere comunicar. Hoy en día uno de los grandes problemas que existe es que confundimos los medios con la comunicación. Una vez escuché que alguien decía, pero no entiendo por qué llegó si le envió un mail. Y parece como normal, ¿no? Debería haber llegado porque le enviaron un mail, ¿cierto? Pero cuando hablamos con la persona que esperaba que llegaba, simplemente comunicó y dijo hace 2 días que no leo mail. Sencillo, pues no llegó. Pero la otra persona esperaba que él llegara.
Entonces confundimos, pues dice yo me comuniqué. Evidentemente se comunicó, no, envió un mensaje. Pero él no se aseguró que hubiera sido comprendido. O sea, que la otra persona realmente tuviera la comprensión de que se esperara en esa reunión. Entonces las personas creen haberse comunicado porque enviamos una nota, porque enviamos un WhatsApp, porque enviamos un mail, porque dejamos un mensaje de voz. Pero no nos aseguramos de que realmente haya una comprensión de lo que estamos tratando de comunicar. Entonces la comunicación tiene que ver con la comprensión. Y la importancia de la comunicación lo vemos en un pasaje que vamos a verlo hoy rápidamente, pero que los invito a que ustedes cuando tengan un tiempo estudien Génesis capítulo 11 y léanlo con calma del 1 al 9. Lo que yo voy a hacer a continuación es resaltar algunos versículos. La importancia que tiene la comunicación. Veamos entonces Génesis capítulo 11, que es la historia de la Torre de Babel. Génesis 11:1 dice: en ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Y en Génesis 11:4 nos dice: luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Una sola lengua, y eso los lleva a un propósito que indudablemente está en contra de la voluntad de Dios por la misma intención que tiene ese propósito. ¿Qué hace el Señor? Génesis 11, del 5 al 6. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo, y se dijo: todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras, y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Lo interesante de tener una sola lengua, una comunicación, una comprensión. Vemos la importancia que tiene la comunicación para la motivación y para el establecimiento de metas y objetivos. ¿Qué dice Génesis 11:7? Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. ¿Qué hizo el Señor para evitar que ese propósito que estaba en contra de su voluntad no se lograra? Impedir la comunicación entre ellos. Entonces, vemos en Génesis 11:8 que dice: de esta manera el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra, y por lo tanto dejaron de construir la ciudad. Finalmente podemos concluir que Dios nos revela y la ciencia nos confirma que las comunicaciones desempeñan uno de los papeles más vitales en el éxito de las relaciones, de nuestros proyectos y, por supuesto, para la familia, para el matrimonio. Entonces yo los invito a tener en cuenta esas consideraciones, más la que vamos a estar estudiando, para que mejoremos nuestro proceso de comunicación y nosotros nos aseguremos de que haya una comprensión en los diálogos que tenemos con nuestra pareja.